Hoy tengo el gran privilegio de presentar al portador de la palabra de Dios. Esta mañana está con nosotros el pastor Jorge Bermejo del Villar, que aparte de todo es un gran amigo nuestro. Aparte de ser hijo de Dios, tengo el gran privilegio de presentarlo como mi amigo. Jorge, pues es todo tuyo el micrófono. Gracias. Y queremos escuchar, estamos ansiosos por escuchar la palabra que el Señor puso en tu corazón esta mañana. Dios bendiga su palabra. Dios te Amén. bendiga, varón. Amén, igualmente. Gracias, Rubén, pues igualmente correspondido en la amistad y en la relación que tenemos tan bonita de tantos años. Ahora vemos a los muchachos cantando juntos y antes los vimos presentándose en la iglesia a los 40 días de nacidos, cuando estaban tan pequeños. Tenemos un grato recuerdo de todo esto. Pues les pido a todos que nos pongamos en postura de oración. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra, que bendiga la aportación de la palabra y nos oriente. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por tu bendición, por tu amor, por tenernos aquí, por tenernos vivos, por estarnos protegiendo, Señor, de todo este asunto del coronavirus. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y nos fortaleces, nos cuidas y nos llenas día a día, nos alimentas día a día. Padre, yo traigo tu palabra y yo te pido que me bendigas a mí para darla correctamente, porque tu palabra ya tiene su propia unción, ya hace su propia obra. Y para eso la soltamos, para que haga la obra en cada uno de nosotros. Padre, que aprendamos mucho, abre nuestras mentes, mantén nuestra atención, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver este punto, se llama Hagamos al hombre. Todos recuerdan que en el inicio de la Biblia hay un pasaje en Génesis 1, 26 y 27 que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó. Aquí es interesante porque mucha gente dice, pues ahí está contradictorio, ¿cómo no somos iguales a Dios? ¿No nos parecemos a Dios? ¿O en qué nos parecemos a Dios? Realmente, ¿cuál es el parecido que podemos tener nosotros con Dios? Y bueno, yo te digo una cosa, Dios es trino. Se ha hablado de la Trinidad de Dios. Dios es un Dios trino. Es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero los tres forman un solo Dios. Ya tenemos un Dios Padre, un Dios Hijo, un Espíritu Santo, pero los tres forman un solo Dios. Tenemos diferentes evidencias al respecto. Tenemos, por ejemplo, en 1 de Juan 5:7. Ahorita lo vamos a leer para que todos, le estamos dando tiempo que lo busquen todos. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amén. De estos tres son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿El Verbo? ¿Quién es el Verbo? Jesús. El Verbo es Jesús, Él es la palabra. Cuando el Padre decía, hágase la luz, era el Verbo, era Jesús quien hacía la luz. Él era el que hacía que las cosas sucedieran. El poder de la palabra estaba en Jesucristo. Se evidencia el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús se ven las tres personas. Ahí volvemos a encontrar la Trinidad. Dice que estaba Jesús en el agua mientras Juan lo bautizaba y se posó sobre de él una paloma que simboliza el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a leer el pasaje. Les pido que busquen su escritura de Juan Lucas 1:32. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, entonces, ¿en qué nos parecemos? Él es trino. ¿Y qué tiene que ver esto con que nos parezcamos o no nos parezcamos a Dios? No tiene un cuerpo como nosotros, que el Padre no tiene un cuerpo, Él es espíritu. El Padre es espíritu y eso es, dice, neuma en la Trinidad. Y nos ha dado una porción de su espíritu. Dice que cuando nosotros nos dio vida, dio un soplo con el cual nos dio vida. Y esa porción de espíritu
se quedó en nosotros. Y esa es la comunión que tenemos con el Padre, el Espíritu Santo y con el Hijo, es a través de ese Espíritu que Él puso en nosotros para que tuviéramos comunión con Él. Debemos aprender a usar ese Espíritu en la forma correcta, tomando las debidas precauciones de darle el alimento correcto. De sí mismo, el soplo es el que nos da el Espíritu. Entonces, el Padre es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver esa Trinidad en un ejemplo. No quiero parecer petulante al hacer un ejemplo de algo tan incomprensible, es algo tan grandioso, tan maravilloso la Trinidad de Dios, que cómo podríamos nosotros decir que la podemos entender al 100%. No, es incomprensible. Va mucho más allá de los tres poderes. El ejecutivo, que es el que realiza las acciones, el programa, las tareas, el que hace el programa, el que hace el presupuesto, el que ejecuta. Luego tenemos el legislativo, que es el que hace las leyes, bajo qué normas vamos a hacer ese programa, cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a evaluar y cómo lo vamos a sufragar, cómo va el gasto. Y el Poder Judicial, que es el que juzga si estamos cumpliendo con las reglas o no y si nos salimos del camino o no, y ese es el que juzga. Ese es el tipo de gobierno que tenemos. El Padre viene siendo el poder legislativo urbanas y ha dado una serie de leyes siempre para protegernos, siempre para beneficiarnos a nosotros. Él dictó las leyes, lo podemos ver en Éxodo 20 al 23. No lo vamos a leer en esta ocasión porque es demasiado largo, pero se los dejo de tarea si lo quieren ver. Ahí vienen dictadas algunas leyes que nos dejó el Padre. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo. ¿Por qué es el poder ejecutivo? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que el Padre les mande a otro ayudador. ¿Quién es el que está sobre la tierra ahorita? El Espíritu Santo. Y Él es el que ahora nos lleva a hacer las cosas, nos dirige, nos orienta, nos redarguye, nos da palabra. Es el que nos fortalece. Es el que está junto a nosotros. Por eso dice que no lo contristemos. ¿Cómo podemos contristar al Espíritu Santo? Simple y sencillamente ignorándolo, olvidándonos que está junto a nosotros. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho Jesús si hubiera estado con sus discípulos, si los discípulos se pusieran a un lado y no le hablaran y no le dirigieran la palabra, platicaran con él? Pues hubiera dado la vuelta y se hubiera ido a buscar otros discípulos. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo y no estamos en comunión con Él, y Él está triste porque no tenemos comunión. El Poder Judicial, ¿por qué? Él vino y nos justificó. Él se dio a sí mismo, Él murió por nosotros y nos justificó, pero al mismo tiempo Él regresa para juicio. Entonces el Poder Judicial es el Hijo, porque Él regresa a juzgar a aquellos que lo aceptaron, a aquellos que no lo aceptaron, quienes entran justificados por la sangre de Jesucristo y los que quieren ser justificados por sus actos o por su vida, o simple y sencillamente no les importó un comino el mensaje que se les dio, porque todo el mundo tiene que escuchar el mensaje de Jesucristo. Amén. La Trinidad en la iglesia se manifiesta. El Espíritu Santo le dio dones a palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecías, lenguas e interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. Es un regalo, son 9 regalos que dio el Espíritu Santo, que tuviera el poder de dar el mensaje correctamente a todos aquellos que no lo conocían. También algunos, ¿qué quiere decir? Que nos dejó una iglesia conforme a carreras. Hay quienes son maestros y profetas, hay quienes son maestros y apóstoles, hay quienes son pastores y maestros, en fin. Pero muchas veces sucede porque no tenemos las áreas completas. Entonces, una tarea que nos tenemos que dar la iglesia es a formarnos, prepararnos. No hay llamados especiales, todos tenemos un llamado. Todo lo que tenemos que hacer es cumplirlo, prepararnos y ejercerlo. Entonces, esa es una parte importante. Y el Padre también dejó regalos con ayudantes, con los que sirven. Cada uno se preocupó porque la iglesia, el ser humano también es trino. Esa es la parte en que nos parecemos a Dios. Somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Aquí tenemos que ver que tenemos un cuerpo que tiene un crecimiento a través del alimento, el ejercicio, el adiestramiento de sus habilidades y capacidades. Tenemos 5 conductos por los cuales se alimenta de información para tener la información suficiente del cuerpo para lo que tiene que realizar: el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista.
Pero el cuerpo es uno de los más riesgosos que tenemos. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca lo suyo. El cuerpo es carne y busca la carne. Los deseos de la carne, los gustos que la carne tiene, eso es lo que busca muchas veces. Entonces tenemos que aprender a dominar al cuerpo. El que domina al cuerpo es el alma. El alma está por encima del cuerpo. Si el cuerpo está por encima, entonces tenemos lo que marcaban en los tiempos de los años 60, un cuerpezote así enorme, fuerte, pero con un cerebrito de este tamaño. ¿Por qué? Porque no tenía control de la cabeza. Todo era hacer ejercicio, comer, sus dietas, su fortaleza, su elasticidad, su capacidad, su habilidad. Y se les olvidaba que tenían una mente y que tenían un espíritu. El alma contiene el intelecto, las emociones, los sentimientos, la voluntad y las decisiones. En el alma se alberga el intelecto, o sea, todo el conocimiento, las emociones, lo que sentimos, los sentimientos, que también son emociones, la voluntad, que es el que decide, es el que va a decidir por Dios, es el que va a decidir por hacer las cosas correctas o hacer las cosas incorrectas. La voluntad nos va a tomar la parte más importante de nuestra alma en su momento. Y las decisiones que tomemos nos van a llevar al éxito o al fracaso de lo que hagamos, porque finalmente lo que decidas enfrentarás las consecuencias, sean para beneficio o para perjuicio, pero finalmente los vas a enfrentar por medio de la decisión que hayas tomado. Decidiste por Cristo, cuando Cristo te llamó, vas a tener los beneficios de ser un hijo de Dios. No decidiste por Cristo, entonces vas a tener que enfrentar al enemigo en su terreno, con tus deseos, con tus inclinaciones, con tus fuerzas, y no vas a poder con él porque es mucho más fuerte que tú. ¿Cómo se alimenta el alma? Por medio de los estudios, por medio de las experiencias, por medio de la investigación, por medio de vivencias, y el mismo medio ambiente te enseña a alimentarte. Tú puedes ir deduciendo qué es lo que tienes alrededor, dices está un ambiente agradable o desagradable, riesgoso o libre. Tú puedes decidir siempre y cuando tengas el conocimiento. El alma es la parte que tenemos que cuidar con más ahínco. Ahorita vamos a ver por qué. El espíritu, su origen es de Dios. Él nos lo mandó. Con Él nos dio vida y nos dejó su porción para comunicarnos con Él. Para comunicarnos con el mundo espiritual, por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la relación permanente con nuestro Dios y con nuestro Padre. Tenemos que seguir teniendo esta comunicación. Nos la dio también para controlar el alma y al espíritu. El espíritu tiene que ser el mayor, y después el alma y después el cuerpo. Lo más importante es el espíritu. Si nosotros alimentamos adecuadamente al espíritu, ¿y cómo lo vamos a alimentar? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de mi boca. Entonces, eso es lo que tenemos que asegurarnos todo el tiempo, que le estemos dando el alimento correcto a nuestro espíritu, para que se fortalezca. Hay quienes tienen al revés todo. Este es el espíritu, este es el alma y este es el cuerpo. O este es el cuerpo y este es el alma. ¿Por qué? Porque le dan más alimento o más tiempo, más dedicación al cuerpo o al alma y se olvidan del espíritu. La mayor parte de la gente tiene muerto el espíritu. Hablan de cosas espirituales, pero no viven cosas espirituales. Y déjenme decir con tristeza, muchas iglesias así viven. Viven sin el orden correcto porque no tienen un espíritu que domine sobre el resto de la comunidad. Y tenemos que asegurarnos de estarnos alimentando correctamente. Si no nos alimentamos con las cosas de Dios, ¿qué pasa con el espíritu? ¿Rechaza todo? No. Sirve para comunicarse con el mundo espiritual. Por lo tanto, puedes comunicarte con el mundo espiritual a través de la brujería, consultando a los muertos, horóscopos, adivinos, cartomancia, la ouija, por medio de la drogadicción, música satánica, agoreros, magos, médiums o cultos satánicos. Hay mucha gente que alimenta su espíritu de esta manera. Y dice, yo estoy viviendo una vida espiritual. Pues se está preparando para llegar a donde quiere llegar, porque ya agarró el camino incorrecto. Entonces tenemos que cuidarnos de no caer en esas trampas del enemigo. ¿Cuál es el destino del cuerpo? El cuerpo vuelve a la tierra
y sembramos cuerpo animal para que renazca un cuerpo espiritual. El cuerpo se entierra y se acabó. Mucha gente está adorando, más ahora en estos tiempos con tantos muertos, ahí los tenemos haciéndoles cultos a los muertos y haciéndoles adoraciones a los muertos y hablándoles a los muertos e intercediendo por los muertos cuando ya no hay tiempo de hacer absolutamente nada. O sea que mientras viva, joven, mientras viva. ¿Quieres hacer algo por alguien? Mientras viva. ¿No debes abandonar al muerto? Pues sí, al muerto ya para qué lo quieres. Ya no te oye, ya no te contesta, ya no camina contigo y lo único que hace es confundirte porque entonces viene el chamuco y un demonio por ahí te oye hablando con un muerto que con él lo conoce bien, te hace creer que estás hablando con él y te va a confundir y te va a llevar por el camino incorrecto. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en los cultos mundanos. Ahí tenemos tres escrituras que yo les pido que las tomen para no tomarnos más tiempo en las escrituras que ya las tenemos para confirmar. El espíritu vuelve a Dios. En cuanto el muerto se muere, el espíritu vuelve a Dios. Es de él era. Lo hayas usado bien o lo hayas usado mal, es de él. Él lo recupera automáticamente. Él no tiene problema. Él te lo prestó para que el día que te dio vida, hasta el día que moriste, te prestó su espíritu para que tuvieras comunión con él, para que pudieras comunicarte con él. El destino del alma, esta es la peligrosa. El alma es la que hay que salvar por medio de la voluntad. Decidió por Dios, va al lugar de los que duermen en espera del regreso del Señor. Si decidiste por Dios, mira, no te vas a morir, te vas a dormir. Y vas a ir a un lugar donde pues, te va a parecer que es un abrir y cerrar de ojos. Va a ser un pestañeo y ya estás en la presencia del Padre. Porque muchos dicen, bueno, pero si ellos están esperando ahí, ¿por qué al que estaba junto a él crucificado le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos? Porque en el cielo no hay tiempo, el tiempo es nuestro. Acuérdense de una cosa, ni puedes viajar al pasado, ni puedes viajar al futuro. Vives el día de hoy, porque Dios dice que Él hace nueva cada mañana. Entonces, ¿cómo voy a pasar al pasado si no está hecha la nueva mañana? O no se queda viva la antigua mañana. Son confusiones que nos permiten creer que podemos regresar el tiempo, corregir los males. Y eso no es cierto. Es el hoy, el aquí, y es con Dios. Mi trato es directo y es permanente. Si yo no decido por el Señor, ¿qué es lo que sucede? Ahí tenemos algunas escrituras en Apocalipsis 20:19 y 21:8, en Mateo 8:12. ¿Podemos leer una de esas? En lo que la van buscando cada quien. Quien la tenga primero. ¿Ya tienes? Tengo Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Ahí tenemos que el que decidió por Dios no va a estar en el Seol ni va a haber corrupción. De primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ok, la salvación de nuestras almas. ¿Qué es lo que tenemos que salvar? El alma. Ok, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo se va a la tierra y lo que hay que salvar es el alma, es la que se va al lugar de los muertos, al lugar de los que duermen, esperando la venida del Señor. Luego tenemos Apocalipsis 20:19. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ok, ahí tenemos a los que cayeron en el terreno equivocado. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, hay un infierno, hay un lago que arde. Sí hay un tormento, pero que nunca va a desaparecer. O sea, mucha gente dice, no creo que haya infierno porque Dios es bueno. Es muy fácil hacer un Dios a mi manera. Dios es tan bueno que dio a su Hijo por ti, para salvarte a ti, pero no para que te burles de las cosas del mundo y después digas, Dios es bueno y me va a perdonar. No, Dios te dio las bases y las reglas
Por eso vimos quién es el que le hizo las reglas y las leyes. ¿Tenemos Mateo 8:12? Sí. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. ¿Y tenemos cuál sigue? Mateo. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Sí, aquí vemos qué tan importante es, por qué somos trinos, por qué somos parecidos a Dios, en qué nos parecemos, para qué fuimos creados y cómo fuimos creados. Yo creo que de alguna manera tenemos que aprender a caminar en las cosas de Dios y disfrutarlas. Yo no sé por qué la gente las sufre. Dice que debemos dar un fruto, dice la palabra, en el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que dar un fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. Sí, eso es cierto, pero no tenemos que darlo porque ahorita me esfuerce para hacerlo. Tengo que darlo por una sola razón: porque estoy cerca de Dios y me parezco cada vez más a Él. Amén. Porque dice que tenemos que ser de una sola naturaleza con Dios. Entonces, si estamos unidos a Él en su naturaleza, vamos a dar los frutos que se espera de nosotros. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del menorá, hablábamos que eran los 6 brazos, y los 6 brazos, igual que la caña, que es Jesucristo, tenían los mismos frutos? Quiere decir que tenemos que dar los mismos frutos. Yo no puedo dar un fruto de lo que no soy. Un manzano no da naranjas, va a dar manzanas. Entonces, si yo voy a dar los frutos de lo que yo soy, tengo que asegurarme de ser de Cristo, de estar cerca de Él, de aprender de Él y caminar con Él. Entonces, hoy aprendimos: Dios es trino, el hombre es trino. Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él legisló, Él viene para juicio, y Él es el que ejecuta el plan de nuestra vida con nosotros si estamos en comunión con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aprender a vivir con esto. ¿Quiénes somos? Si no sabemos quiénes somos, no vamos a tener nunca identidad. Si no tenemos identidad, no vamos a defender principios. Si no defendemos principios es porque no tenemos una herencia, un legado de quien tomamos los principios. Entonces, para poder tener todo esto, tenemos que tener identidad. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi espíritu es de Dios y sirve para comunicarme con Dios. Mi alma es de Dios, porque la tengo para aprender de Dios y para tener más conocimiento y más relación y contacto con Dios. Mi cuerpo es de Dios porque lo uso para el servicio de Dios. Entonces, cuando yo aprendo que tengo que tener la Trinidad de mi ser en comunión con Dios, en relación con Dios, en contacto con Dios, voy a caminar como Dios manda. No como los del mundo que dicen: es que como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Pues yo pienso que sí. No pienses. Hay un Dios que dejó todo escrito para saber cómo pienses. No crees un Dios a tu manera. Es un Dios trino, que hizo las leyes, o sea, estableció leyes, no para vacilar, no para romperlas como las mexicanas. No, las leyes de Dios están hechas para cumplirse. Y no por legalismos, simplemente por amor. Debemos aprender a obedecer a Dios por amor. Él viene a ayudarnos para que podamos. Entonces, nuestra comunión es con el Espíritu Santo para que podamos. Es que se me está atorando esto: Espíritu Santo, ayúdame. Ni siquiera necesitas una oración grande y maravillosa de 24 horas de oración y 40 días de ayuno. Basta con que voltees a tu lado: ahí está, y te escucha. Ayúdame. Ahorita tengo la tentación, ahorita tengo el ataque, ahorita tengo al enemigo en mi contra. Ayúdame. Y no que estemos con que es que el enemigo, es que el diablo me obligó, es que el diablo me conoce y me forzó. Ya me imagino al diablo ahí sentado en un lado diciendo: todo yo, todo yo, todo yo. El diablo hace su tarea, pero no puede hacer más de lo que Dios le permite. Dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar, resistir. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que les sirva de algo, que lo tomemos como lo que es la palabra de Dios, la digiramos, la estudiemos y nos metamos hasta el fondo para contestarnos las preguntas que tengamos.
Que Dios les bendiga. Gracias.